todo, muy buenos días con todos. Un agradecimiento. Ahora en este momento tan solemne, nosotros somos representantes de Ecuador y estamos muy gustosos de pertenecer a este grupo de profesionales. Bienvenidos a todos los que están presentes y los que están por llegar. Brevemente he sido asignado para dar a conocer la hoja de vida del ingeniero Hugo López Arraiza Vega. Es ingeniero mecánico de la Universidad La Salle, 10 meses de estudio de manufactura de bombas de agua en Évara Corporation, becado por la OATS, ha practicado Ikebana, ceremonia del té, ceremonia de alta temperatura, bonsai, aikido y kendo, curso de administración de la tecnología en 2000 y círculo de control de calidad en 2003 en OATS, Japón. Pionero de la enseñanza del Soroban en México, ha escrito 10 libros de enseñanza en Soroban. Es presidente de la Asociación Ex Becarios de la OATS México-Japón, fundador del México Kenshu Center, presidente de la Asociación de Amigos México-Japón, presidente del comité organizador del torneo matemático Tomate. Ha visitado Japón en 20 ocasiones, director del Centro Cerebro. Esta es la hoja de vida de nuestro expositor, a quien le damos la bienvenida. Por favor. Un fuerte aplauso, si no, no aparece. Un fuerte aplauso, si no, no aparece, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Ahora me tocó dar la plática que se llama Predicciones del Oráculo. Lo primero es saber qué es un oráculo. Entonces, un oráculo es una respuesta espiritual recibida por reyes, sacerdotes, profetas, otras personas con sabiduría como ustedes. El oráculo puede ser verdadero o falso, lo cual es una gran ventaja para mí, ¿verdad? No van a decir que lo que yo digo no es cierto, porque puede ser verdadero o falso. Los oráculos pueden ser principios o máximas de experiencias que se pueden transmitir, o sea, una respuesta para resolver un acontecimiento. Por ejemplo, el gran oráculo de Delfos, que era muy famoso en Grecia, una vez se acercó un rey helénico, griego, que estaba viendo que el imperio persa se estaba acercando, y le pregunta al gran oráculo de Delfos: oye, ¿qué debo de hacer? ¿Debo de atacar o no debo de atacar? Entonces le contesta el oráculo de Delfos: si tú vas hacia el este y cruzas el río, un gran imperio será derrotado. Entonces hizo alianza junto con los demás reyes, va hacia el este, cruza el río, llegan los persas y derrotan al imperio griego. ¿Dijo acaso mentiras el oráculo? No. Lo que pasa es que no supieron interpretarla. Entonces, primera predicción del oráculo: va a haber un terremoto en la Ciudad de México. Por lo tanto, si ustedes escuchan la alerta sísmica o si sienten que tiembla, desalojen por ahí. No se pongan, no se aterren, no nada, ¿ok? Tenemos un minuto para desalojar con seguridad del edificio. Desalojan por ahí, suben las escaleras con calma y llegan al centro del estacionamiento. Ahí no va a caer nada. No se les vaya a ocurrir salir a la calle. Es peligrosísimo. Se pueden caer los postes, se puede caer los cables eléctricos, puede venir un coche y los atropella, es muy peligroso. Lo más seguro es salir hacia allá, ¿ok? Primera predicción: va a temblar. Pues si se dan cuenta, el oráculo nunca dice cuándo. Entonces, por favor, acuérdense, sienten el temblor o escuchan la alerta sísmica y la evacuación es por allá, ¿ok? ¿De acuerdo? Nadie está de acuerdo, entonces vamos a perecer, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a ver. Cuando comencé a preparar la plática dije, bueno, ¿qué es el mundo en 50 años? Entonces comencé a investigar cómo va a ser el mundo en 50 años. Hay dos predicciones. Una predicción negativa: el mundo va a estar sin agua.
Hay muchos de los jóvenes aquí presentes que dicen, no, va a ser una cosa horrible, no va a haber agua, no va a haber comer, ¿para qué tengo hijos? No, ya no tiene ningún caso vivir y se deprimen. Ese es. Y si ustedes tienen hijos más o menos de esas edades, de los millennials famosos, están en ese aspecto como que no, como que lo que va a suceder. La otra predicción es una predicción positiva. Hay una página que se llama Radar Tecnológico. Usted la busca en internet así, Radar Tecnológico, y les va a decir qué es lo que va a suceder en 50 años, desde el punto de vista tecnológico. Y está dividido en diferentes áreas. Por ejemplo, si nosotros vemos hablando de educación, este es todo este círculo y aproximadamente una octava parte habla de educación y algunos una aplicación allí por internet por la cual los muchachos van a estar aprendiendo y no sé qué, ¿sí? La otra de producción, hay muchísimo más cosas de producción y así puede pasar en todo que es salud, tecnología, educación, contabilidad, todos los aspectos más o menos están englobados allí. Y si hay alguien que está pensando que dentro de 50 años va a suceder esto, no está pensando que nos vamos a morir de sed, ¿verdad? Es decir, es una predicción positiva, pero es una predicción tecnológica, positiva. La tecnología hasta la fecha nos ha salvado. Si nosotros vemos la predicción de Malthus de hace un siglo que decía que íbamos a morirnos de hambre, porque los humanos se reproducían de una forma exponencial y la comida se reproducía de una forma aritmética, ya pasaron 100 años y ahora resulta que hay mucho más gente, muchísimo más gente, y sin embargo no se han muerto de hambre. Entonces seguimos alimentando, incluso hay una sobreoferta de alimentos, lo que pasa es que hay una mala distribución. Esto ya lo hablamos en años anteriores, ¿sí? Entonces, pero la predicción más real es que muchos de nosotros no vamos a atestiguar esto. Esto es una predicción del oráculo aquí presente, ¿verdad? Muchos no les voy a decir quiénes porque eso me lo reservo, ¿ok? Vamos a ver. Pero lo que me preguntaron fue, no dentro de 50 años, sino que el mundo en 2050, es decir, en 30 años, ¿qué va a suceder? Son cosas completamente distintas. Una cosa dentro de 50 años, otra dentro de 30 años. ¿Qué va a suceder dentro de 30 años? Es muy sencillo. Primero, la automatización será la reina. Es decir, todo lo automatizable será automático. Fíjense bien lo que digo, todo lo automatizable será automático. No quiere decir que todo será automático, porque hay cosas que no se van a poder automatizar nunca. Pero lo que pueda ser automatizable será automático. Entonces hay que hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo es su trabajo? ¿Su trabajo acaso es un trabajo en el cual se realizan operaciones repetitivas? Continuamente hacen lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Requiere de muchos datos. El tipo de decisiones que toman siguen un libreto o patrón. Siempre que sucede tal cosa, hacen tal otra. Siempre que sucede aquello, hacen esto. ¿Ves? Son estas tres preguntas que son importantes. Analicen su trabajo que están realizando ahorita. Si cumple con esas tres características, entonces su función es automatizable. ¿Qué quiere decir? ¿Que se van a quedar sin chamba? Esa es la gran pregunta, ¿no? Cuando yo comenzaba hace 30 años, inventé un sistema que se llama enseñanza asistida por computadora, y yo llevaba las computadoras, los programas y los maestros a las escuelas, y de quien tenía el rechazo era de los maestros, porque me decían, las computadoras nos van a reemplazar. Han pasado 30 años. Ahorita, ¿las computadoras están presentes en las escuelas o no? Sí, ¿no? Definitivamente. Y cada vez invaden más los salones de clases.
cada vez los invaden más. Antes estaban reservados a los salones de computación y ahora en los salones de clases tenemos los profesores con sus computadoras, sus cañones y dando conferencias como estas. Así, las computadoras han invadido completamente. ¿El trabajo de los profesores ha sido desplazado? No, pero las partes automatizables han sido sustituidas. Por ejemplo, si yo quiero que un niño haga operaciones matemáticas, lo meto a un programa de computación que haga las operaciones matemáticas, que resuelva, que los califiquen, y yo me quite de ese lío, ¿no? Porque una función que era completamente automatizable, era repetitiva, requería muchos datos. Entonces, la función principal del maestro no se quita. Una persona que digan, es que todo está en internet. Pues sí, búscalo, ¿no? Y es que lo busques, encuéntralo. Y es que lo encuentras, ahora interprétalo. Para eso están los maestros, para digerirnos las cosas y poderlo sacar. Entonces, realmente nuestros trabajos no van a ser desplazados, simplemente las cosas que son automatizables serán automatizables. Depende de nosotros cómo lo vamos a poder subsistir, ¿ok? Andrés Oppenheimer es un periodista argentino que radica en Estados Unidos y se ha dedicado a hacer una investigación acerca de esto y sacó un libro el año pasado que se llama así, Sálvese quien pueda, el futuro del trabajo en la era de la automatización. Lo sacó después de 5 años de investigación alrededor del mundo y nos dice una serie de cosas que son muy interesantes, ¿sí? Vamos a ver un pequeño resumen de... Primero, ¿qué es la automatización? ¿Qué es la automatización? Porque si va a ser el mundo en la era de la automatización. Bueno, la automatización siempre nos suena a computadoras, ¿no? Cuando yo era chico, cuando estudié yo soy ingeniero mecánico. Y a mí me gusta la ingeniería mecánica porque automatizaron las cosas. Yo siempre me lo imaginaba con una máquina que estuviera automatizando las funciones. Es decir, esto es en la segunda revolución industrial, ¿no? En la época de la automatización por medio de las máquinas, la segunda revolución industrial. Yo estaba con esa idea y resulta que conforme va a pasar el tiempo, se va pasando de esta idea de automatización de máquinas por automatización de procesos, que son dos cosas completamente distintas. Para automatización de procesos necesitamos forzosamente computadoras, y las computadoras son muy tontas, solamente saben hacer 3 cosas. La primera es operaciones repetitivas. Uno pone una computadora que haga lo mismo, nunca se va a cansar, nunca va a protestar, siempre va a hacer lo mismo. Por eso son muy buenas para hacer operaciones matemáticas con los niños, porque el niño se puede equivocar 1000 veces y la computadora no se va a enojar con él, ¿no? Siempre va a repetir lo mismo. Segundo, cálculos matemáticos. La principal función que tuvieron las computadoras en un principio era eso, hacer cálculos matemáticos. Se inventaron precisamente para poder calcular, por ejemplo, el viaje a la Luna. Se necesita hacer muchos cálculos matemáticos, ahí surgieron las computadoras. Salen por ahí de las investigaciones interespaciales, ¿sí? De la NASA, es donde salen las computadoras para hacer cálculos matemáticos, es su gran fortaleza. Y la tercera es almacenar gran cantidad de datos. Ahora en los teléfonos celulares, siempre lo decimos, ¿no? Un teléfono celular actual tiene mayor capacidad de cómputo que la computadora que calculó la ruta que siguieron a la Luna hace apenas 50 años, ¿no? Entonces, ahorita tenemos eso en un teléfono celular. Entonces, ahora almacenamos. Cada vez que cambiamos el teléfono celular, no es porque no sirva, no es porque no funcione, sino porque ya no cabe tanta porquería y tanta fotografía que tomo, ya no cabe, necesito uno nuevo. Sí, necesitamos crecer. Almacenamos datos. Y entre más nos dan, más almacenamos. Entonces, esa es su tercera función. Si nosotros vemos las funciones de las computadoras así, y vemos la automatización desde ese punto de vista, van a ver cómo se nos abre un panorama enorme, enorme. Vamos a ver 10 formas de cómo va a ser la automatización en el futuro, ¿sí? Las 10 áreas de los trabajos en el futuro, que nos lo dice Andrés Oppenheimer, porque luego dicen que me ando fusiando las cosas que son mías, no es cierto.
Primera, los asistentes de salud. El aumento de la expectativa de vida y el envejecimiento de la población mundial harán que los trabajos que tienen que ver con el cuidado de la salud sobrevivan a la automatización y sean cada vez más importantes. En la época de Jesucristo vivían 30 años, ¿no? 33 años vivió el pobre y lo mataron, ¿sí? Si nosotros le preguntás, si hubieras tenido la oportunidad de preguntarles a nuestros papás, oye, ¿cuántos hermanos, o cuántos, es decir, a los abuelos, pues, cuántos hijos tuvieron? Los abuelos decían, bueno, por ejemplo, mi abuela dice, yo tuve 7 vivos. ¿Cómo que 7 vivos? Sí, porque se murieron 2 cuando eran chiquitos. ¿Sí? Mi mamá, no veo tan lejos, mi mamá, fueron 5 vivos y se murió 1. Y otro tuvo un problema abortivo y lo abortó, entonces fueron 2, ¿no? En la actualidad, si uno le pregunta a un joven, ¿cuántos hijos vas a tener? Dice, voy a tener 2 y seguro los tiene, ¿eh? Y cuando él quiere, y hasta pueden hasta escoger el sexo. ¿Y esto qué nos está ocasionando? Que tanto podemos nosotros controlar un poco lo que es el nacimiento, como también estamos controlando lo que es la vida y que pueden llegar a ser viejos. ¿Por qué se tenían antes 10 hijos? Se morían en el camino. Había muchísimos con la viruela, con toda esta bola de enfermedades que ahora ya ni nos acordamos que estamos vacunados contra ellas. Pues no pasa nada, vive la gente y vive a edades muy avanzadas. ¿Qué está pasando ahora? De que si decimos, ok, nada más tenemos 2 hijos o tenemos un hijo o deciden no tener nadie, cuando llegan esas edades avanzadas, ¿con quién van a vivir? Yo me acuerdo, por ejemplo, ¿sí? Mi abuelita, 2 de sus hijas se quedaron solteras y vivieron con ella y la cuidaron en su vejez hasta que se murió. Mi mamá, una de mis hermanas se quedó soltera y se quedó con ella, la cuidó en su vejez hasta que se murió. Esa hermana no tuvo hijos, ¿quién la va a cuidar? Los sobrinos nomás se acercan a pedirle dinero, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cuál va a ser un negocio, por ejemplo? Un negocio en ese, ¿no? Un paseador de viejitos, ¿no? ¿Ustedes han visto los paseadores de perros? ¿Sí? No sé si sus países hay, que salen así con 20 perros, va a ser la misma canción, ¿no? Vamos a pasear viejitos. Pero actualmente hay muchas personas que dicen, ya cállate, ¿no? Déjame hablar. Bueno, esos cuates son buenísimos, ¿no? Van con el viejito, están wiri, 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 y el viejito pues se entera de algo, platica con alguien, lo sacan a pasear, conviven. Ese tipo de negocios, y no solamente el tenerlo ahí postrado en la cama, no, sino que el cuidado activo de un viejito, la parte social, ¿sí? Los salones, hace 10 años a mí se me ocurrió que eso podría ser muy bueno. Se me ocurrió mandar, hice un lugar donde una estancia de día de viejitos, me adelanté 10 años y fracasó, ¿no? Actualmente es la moda. Están buscando dónde ir los viejitos, están todo el día allí, están allí los viejitos, ¿no? Platican, juegan cartas, no sé qué, comen, lo regresan a su casa cuando los hijos ya regresaron de trabajar. Entonces, ese tipo de cuidados son los que va a ser, esa es una forma. Otra, los analistas de datos, ingenieros de datos y programadores. Los datos son el producto más valioso de los próximos años, el petróleo del siglo XXI, como ya lo han llamado muchos, y quienes se dediquen a su explotación y análisis tendrán trabajo asegurado. El chiste, ¿cuál es? Convertir datos en información. Eso es muy importante. Hay que convertir los datos en información. ¿Qué es esto? Imagínense nada más. Hay una comida, se sientan, ¿sí? Y un muchacho, oh mira, aquí está, ¿quién es? Te presento a Emilio, te presento a Juan Marcos. Bueno, entonces el chavo, pues hola Emilio, ¿cómo estás? Se fue. Pasa toda la comida, cotorreando ahí como si nada. Termina la comida, ¿no? Se acercan al muchacho y le preguntan, oye, ¿qué tal te pareció Emilio Azcárraga? ¿Emilio Azcárraga? ¿El director de Televisa? Sí. Estuve yo con el director de Televisa
Y no me lo estuve cotorreando, sí. ¿Cuál es la diferencia entre el dato y la información? Fíjense bien, ¿eh? Dato, Emilio. Ese es un dato. Emilio Azcárraga, director de Televisa, ¿qué es? Información. ¿Se entiende? Es la diferencia entre dato e información. Ustedes están viviendo en el mundo de la información, por eso les pagan. Cuando ustedes llegan a las empresas y llegan ustedes, les voy a presentar esto financiero, esos son datos. No les sirve de nada a nadie. El chiste es cómo interpretar esto. Eso es información. Y es donde todos ustedes son valiosos. Si ustedes conciben su trabajo como una repartición de información, ¿sí? Vender información, siempre les van a preguntar, oye, ¿cómo ves la cosa? ¿Qué hago? Siempre preguntan eso. Siempre preguntan eso los clientes. Nunca preguntan datos. Ya saben los clientes cuánto venden y cuánto compran, eso ya lo saben, ¿no? ¿Cómo va a ser esto después? Es lo que preguntan, información. Entonces, en la medida que nosotros podamos convertir esos datos en información, vamos a ser más valiosos. El año pasado les platiqué acerca de Facebook y todo esto, que fue una plática un poquito más profunda, acerca de lo que eran la minería de datos. ¿Se acuerdan que platicamos de esto? Que la minería de datos no es nada más que andar escarbando entre los datos y convertirlos en información. ¿Ok? Entonces, eso es nuestra labor, la minería de datos. Y hay gente que se dedica a eso y hay carreras que se dedican a eso, minería de datos. Si ustedes quieren salir adelante, conviertan su negocio en una minera de datos para convertirlas en información. Tercera, policías digitales. Esto a mí me desagrada mucho, pero en fin. A mí es que la economía se traslada al mundo digital para proteger cada vez más a las empresas contra los ataques cibernéticos. A mí no me gusta ni decirlo ni nombrarlo, por eso, pues, sin embargo, es una realidad. Es una realidad, e inclusive las grandes corporaciones como los bancos sufren de estos ataques cibernéticos. Y es cada vez más frecuente. Yo siempre he dicho, pues, ¿para qué me protejo? ¿Quién me va a querer perjudicar a mí? ¿No? Siempre lo he dicho. Pero tal vez ustedes no estén en el mismo canal. Si ustedes manejan datos de muchas empresas, pues lo suyo es protegerlos, porque esa es información sensible, ¿sí? Entonces las personas que se dediquen a la protección de esos datos van a tener trabajo. Y hay una cosa que es bien importante, tal vez en sus áreas de trabajo nadie se ha preocupado por desarrollar herramientas que protejan en específico ese tipo de datos. Nosotros decimos, ay sí, ya contraté McAfee, ya con que no se mete un virus ya la hice. Pues no, cada vez son más sofisticados. ¿Ustedes creen que a los bancos no tienen esas cosas? Y se les meten, se les cuelan. Entonces, hay que tratar de percibir cómo le puedo hacer yo para proteger mis datos, crear sistemas que lo hagan y a lo mejor venderlos. Puede ser un buen negocio eso, ¿sí? Lo que es la protección de los datos. Tercero, los asesores de ventas. Esta es una cosa bien curiosa. A medida que las tiendas físicas sean reemplazadas por el comercio en línea, harán falta especialistas que puedan asesorar al público sobre las cualidades y el precio de cada producto. Los asesores de venta reemplazarán a lo que llamamos vendedores. Fíjense bien, lo que la pregunta que les voy a hacer. Levanten la mano quienes vayan a comprar lo que quieran, ropa, lo que quieran, a las tiendas físicas. A ver, ¿quiénes van a comprar a las tiendas físicas? Levanten la mano. ¿Sí? ¿No? Aquí hay a ver, aquí hay un quién sabe. A ver, ¿tiene un micrófono por acá? ¿Dónde está el micrófono? Aquí está. A ver, así está. Aquí hay un quién sabe, vamos a ver. ¿Qué es lo que haces tú? Pues hay como distintas maneras. Una es ir a una tienda física, la otra es como buscarlo por internet, contactar como a la persona, quedarse a ver en un lugar, la otra es pedir por internet que te llegue lo que quieres a tu domicilio. Creo que hay muchas maneras. ¿Cuál es la más frecuente que tú utilizas? Actualmente creo que sí pido más por internet.
Más por internet que ir a la tienda física. Sí, porque ya como que o sea, como que no, me ahorro como el trayecto, me ahorro como, pues esa como interacción, hacer filas, hacer el tráfico, todo eso. Simplemente busco exactamente lo que quiero, lo pido y ya. Ok, gracias. ¿Sí se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Es decir, la tendencia es hacia allá. Ahora, cuando tú tienes una duda de algo, dices, ok, ¿estará bueno, estará mal lo que haces? Pues preguntas también por internet. ¿Sí? Preguntas por internet y ¿quién te contesta? Primero una máquina, depende de la página, primero te contesta como un robot que te dice así como enseguida te respondemos tus preguntas, y después como que hay justamente como un asesor de ventas o una persona encargada que ya te dice pues qué tallas hay disponibles, de lo que quieres, colores, qué tipo de corte es, si llega a tu país o no, o a tu domicilio, si hay un costo extra de envío y todo eso. Dependiendo de la página, pues las cosas pueden estar muy claras, o hay una persona, o a veces sí está como más sistematizado esto de que puedes ir como llenando Formularios y te formularios en lugar como de comunicarte con alguien, y ya pues te llega, ¿no? Ok, pues gracias. ¿Sí? Entonces fíjense, algo que parecía que a lo mejor nosotros no nos acostumbramos a andar haciendo eso. No acostumbramos. Pero eso es lo que ya está sucediendo y hay mucha gente y cada vez va a haber más. Nosotros vamos a salir y ellos van a entrar. Y ese es el negocio. Entonces no solamente es poner un escaparate en internet, no, tiene que haber una persona detrás que apoye esa venta. ¿Ok? Estos son los asesores de ventas. Ya no son vendedores, asesoran en cosas ya mucho más delicadas, más específicas, y que pueden hacer que el cliente compre en esa o haga clic y se vaya a la tienda de junto. ¿Ok? Ese es el segundo. ¿Qué es el cuarto? Quinto, los cuidadores y programadores de robots. Esta es otra cosa desagradable, ¿no? Cuando yo estaba estudiando ingeniería, estaba la carrera de ingeniería en cibernética. Yo decía, no, las máquinas son esclavas del hombre, no el hombre esclavo de las máquinas. Y todos los que se dedican a la programación son esclavos de las máquinas. Tiene que, en el momento en que algo sucede, inmediatamente tienen que repararlo para que siga funcionando aquella computadora. En ingeniería mecánica decimos que son los encargados del departamento de calderas, ¿no? Si una caldera deja de tener fuego, ustedes en sus baños no tienen agua caliente. Entonces hay un señor aquí en este hotel que está todo el día viendo que la caldera funcione. Entonces son esclavos de las máquinas. Pero estamos pensando que el mundo cada vez va a estar más automatizado, va a haber más computadoras, va a haber más máquinas, todos los que se dediquen precisamente a que esas máquinas funcionen van a tener chamba. Ese es y aquí simplemente dice, que quintuplicará el número de robots en apenas 6 años. Quintuplicará. Es una cosa impresionante. ¿Cuál es el robot que todo el mundo tenemos en nuestra casa? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Un robot que todo el mundo tenemos en nuestra casa. ¿Cuál? ¿El de limpieza? ¿Cuál? ¿La escoba o cuál? A ver. La persona que ayuda en casa. La persona que ayuda en casa, fíjense, un robot es una persona. Es decir, mi mamá decía que quería la robotina de los supersónicos, ¿no? Era su ideal, ¿no? Entonces, un robot que nosotros tenemos en casa desde hace 50 años se llama refrigerador. Siempre está frío, ¿no? Siempre está a temperatura que querramos. Ese es un robot. No son así que se andan moviendo. No, señores. Los robots son muy sencillas, máquinas sencillas que hacen trabajos automatizados, que siempre hacen lo mismo. El refrigerador. Cada vez vamos a tener más instrumentos de esos en la casa. El horno de microondas lo podemos programar. La cafetera la podemos programar. Que quiero yo el café a las 8 de la mañana, ahí está, es otro robot, la cafetera, el microondas también. Hay cada vez más robots dentro de la casa, nos van rodeando, nos van invadiendo los robots sin que nos demos cuenta.
Y por lo tanto se necesitan más programadores. Eso va a ser cada vez más y más cuidadores, porque ¿qué pasa cuando el refrigerador no funciona en la casa? Aquello es un desastre, ¿no? Yo no me puedo imaginar una casa sin refrigerador, yendo todos los días al mercado y eso como que ya no se concibe. Entonces, sí es bien importante esto. El que sigue, los profesores y maestros, gracias a Dios, ¿no? Los profesores y los maestros, con la creciente automatización de los empleos, cada vez más profesores y maestros para educar a la gente a que maneje robots. Fíjense nada más. Y realizar tareas cada vez más sofisticadas. Es decir, que el robot haga lo que hace, que es desagradable, y nosotros hagamos cosas más difíciles, más sofisticadas. Esto es un problema grandísimo, grandísimo. Vamos a ver. Habrá dos tipos de empleo. Dicen que los robots supervisarán a los humanos, que los humanos supervisarán a los robots. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un problema grandísimo? Si nosotros tenemos a un despachador de boletos que cobra en el estacionamiento, lo sustituimos por una máquina. ¿Qué hace esa persona? Pues no tiene ninguna preparación. Entonces, si lo ponemos en un trabajo más sofisticado, ¿qué va a necesitar? Capacitarse. Para eso estamos a los profesores y a los maestros. ¿Ok? Las expectativas de energía alternativas, pues obviamente la ola verde, ¿no? Todas aquellas personas que se dediquen a lo que son las energías alternativas van a tener trabajo, seguro. Los artistas, deportistas y creadores de entretenimiento. Hace 30 años me acuerdo que estaba yo dándole la vuelta al mundo y me tocó en un tren con un español que me decía, el remedio es repartir el trabajo. ¿Cómo que repartir el trabajo? Sí, en lugar de trabajar 48 horas, que trabajemos 24 y descansemos 24. Así en lugar de trabajar una persona, trabajan dos. Ahorita está pasando eso, ¿no? La jornada se redujo de 48 a 40, en Europa está en 35 horas. Se está repartiendo el trabajo. ¿Qué va a pasar con esas horas de ocio? ¿Qué va a pasar con esas horas de ocio? Pues esto. Entretenimiento para que la gente se entretenga, los artistas van a tener cada vez más posibilidades, ¿sí? Los deportistas, todo ese tipo de actividades lúdicas y de ocio son las que van a crecer. Entonces hay que enfocarse un poquito hacia allá. Creadores y diseñadores de contenido comercial. Si nosotros estamos pensando en que las tiendas van a desaparecer y todo va a ser por internet, si no tienen contenido sus páginas, simplemente nadie va a ir a esa página. Eso es definitivo. Entre más contenido haya, más variedad, continuamente estén sacando cosas diferentes, esas páginas van a tener mayor cantidad de personas que las consulten. Entonces, es importante también este trabajo de crear y diseñar contenidos comerciales. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Bien, los consejeros espirituales. Vamos a tener mucha chamba, ¿no? Los consejeros espirituales. Sacerdotes, imanes, rabinos, oráculos. Tenemos trabajo asegurado durante mucho tiempo, así como todos los demás guías espirituales, debido a ¿qué? A la disgregación de las familias. Lo que estamos comentando, cada vez las familias están más disgregadas. De la gente en la era de las comunicaciones digitales y para encontrar un sentido a nuestras vidas. Así que cada vez las personas están todavía muy desorientadas y asisten cada vez más a esto, ¿sí? A los guías espirituales. Vamos a ver, como siempre les comparto el evangelio del día de ayer, que gracias a Dios coincide, ¿verdad?, con lo que vemos. Se tocó a San Lucas y dice así: en aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Fíjense, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, dirías esa morera. Morera es un árbol enorme y frondoso. Arráncate de raíz y plántate en el mar, y la morera os obedecerá. ¿Ok? Primera parte del Evangelio. Segunda parte, dice,
¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando y pastoreando, le dice cuando vuelve del campo, enseguida, ven y ponte a la mesa, ¿sí? Come conmigo? No le diréis más bien, prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú. ¿Sí? Esa es la segunda parte. Tercera parte. ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Es la tercera parte del Evangelio de ayer. Entonces, la primera parte habla acerca de la fe. Vamos a traducirlo esto en nuestros términos del que estamos viendo el día de hoy. Le estoy yo diciendo todo esto que va a pasar algo después, y hay que ponernos un objetivo, y hay que tener fe en eso. Si ustedes de aquí salen y dicen, lo que voy a hacer, voy a automatizar mi proceso fulanito y tal, va a haber mucha gente, no hombre, ¿cómo crees que no sé qué? Hay que tener fe, como un granito de mostaza, un poquito de fe, y continuar con eso. Segunda parte, ¿qué dice? Hay que trabajar y no esperar que nadie les agradezca, ni tampoco digan, estás muy cansado, ahora no trabajes. No, hay que trabajar durísimo para poder alcanzar ese objetivo. ¿Sí? Segunda parte. Tercera parte, ¿cuál es? La tercera parte. ¿Cuál es la tercera parte? ¿Qué estamos viendo acá? Somos siervos inútiles. Cuando terminemos de hacer ese trabajo, nadie va a decir, ¡ay! Fue fulanito el que lo hizo. Ni se acuerdan. Ni se acuerdan. Pero ustedes van a contribuir ¿a qué? A transformar esta sociedad. ¿Ok? ¿Sí? Conclusiones. Primero, debemos prepararnos para la automatización. Primera, ¿qué es? Hay que automatizar nuestros procesos. Y segunda, buscar alternativas de negocios. A lo mejor la tenemos allí y no la vemos. Hay que verlo eso. Yo me dedicaba a dar clases de computación y tenía un torneo de matemáticas interno. Gracias a la asesoría de los jóvenes, me dijeron, sácalo, y lo sacamos, ¿no? Entonces ahora lo estamos promoviendo entre todas las escuelas. Segundo, hay que actuar rápido antes de que los demás cambien. Los ciclos económicos son cada vez más cortos, por lo que hay que estar buscando continuamente nuevos negocios, no se queden dormidos. Si no comienzan ahorita, en lo que fructifica su negocio van a pasar 3 o 4 años, ¿eh? Y entonces, ya dentro de 3 o 4 años tendrán una nueva línea de negocio. Pero hay que estar continuamente, estar innovando. Tercero, hay que estar atento a las oportunidades. Hay que tener presente que siempre que alguien pierde, hay otro que gana. ¿Sí? Es que yo ya mi negocio no sirve. ¿Quién está haciendo lo que tú estabas haciendo? ¿No? Alguien. Para esto va una anécdota y ya termino, que es mi tío, cuando era chico lo mandaban a traer carbón para la estufa. Entonces llegaba todo tiznado, ¿no? Entonces de repente cambian la estufa de carbón de su casa y ponen una estufa de petróleo. Dicen, ya la hice, ¿no? Entonces ya no voy a estar tiznado. Pues no, ahora le tocaba cargar el petróleo, ¿no? Sí. Entonces, el cuate que se dedicaba a vender carbón se quedó sin chamba y comenzaron los que vendían petróleo. De repente cambiaron la estufa por la estufa de gas. Dijo, ya no voy a cargar el petróleo. No, ahora llegaban los cuates con sus cilindros y ponían el gas en las casas. De repente pusieron los tanques estacionarios. Entonces los cuates cargaron los cilindros, pues se quedaron sin chamba. Y comenzaron los tanques estacionarios. Y ahora es el gas natural que está en todas las ciudades. Los cuates que llevaban los camiones de los gases para los tanques estacionarios ya también desaparecieron. ¿Sí? Pero la persona que sigue guisando. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Nosotros tenemos que ir continuamente evolucionando nuestro negocio si queremos seguir estando allí. Si no, vamos a desaparecer. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
que ya me están corriendo aquí. Es que desde que tenemos aquí a la señorita aquí de radio y televisión, ¿no? Nos tienen aquí los tiempos así como que va a pasar el comercial, ¿verdad? Entonces, si no, los patrocinadores no los... ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Levanten la mano. ¿No? A ver, aquí hay una pregunta por acá, necesitamos un micrófono, ¿sí? Aquí hay uno, por favor. Allí, aquí está. Es que como estamos transmitiendo por... No es una pregunta, sino que me llamó la atención cuando mencionaste el tema de los guías espirituales, porque en Argentina hay, pero innumerable cantidad de gente que está ofreciendo cursos vivenciales, cursos de coaching ontológico, cursos... Y es impresionante la cantidad de gente que va a este tipo de cursos, yo los conozco. Hasta Maradona. Es simplemente por una cuestión de que a través de lo que uno ya sabe que tiene dentro, le están revelando algo que en realidad ya lo conocen. Simplemente que su vida es tan enmarañada que no lo pueden ver. Pero en Argentina es impresionante el negocio impresionante. Acá también están teniendo un poquito de éxito ellos. Entonces, toda la parte de coaching, es más, ha sacado mucho trabajo a los propios verdaderos terapeutas, psicólogos y demás. Una persona que se hace llamar coaching, ¿no? O el que realiza el coaching. Que está muy bien, yo lo conozco, hay gente muy especializada y que ayuda mucho a la gente. Pero me llamó la atención cuando lo dijiste, porque es un negocio creciente en Argentina, impresionante. Sí. Gracias. Había otra acá. Bueno, ¿sí? yo quería hacer una pequeña acotación también, y es que ya es una experiencia, ¿no? Mis hijos hace un tiempo empezaron un emprendimiento haciendo bisutería, ¿no? Se usa mucho ahorita pulseras y este tipo de cosas que están de moda. Y mi hija tardó como 2 meses en arrancar, nada más diseñando la página en Instagram y todo esto. Bueno, yo me he quedado impresionado cómo venden, o sea, y todo es por Instagram, o sea, y todo es, te depositas, te lo mando. Es una cuestión impresionante y me doy cuenta que lo que más le interesa a ellos es que más gente lo siga. Porque parece que esta nueva generación, ¿no? Las generaciones que nos siguen, cuando ven que tienen muchos seguidores en Instagram, automáticamente ven la página y automáticamente compran. Y ya tienen vendedores y tienen apenas un año, no tienen un año que arrancaron el emprendimiento. Entonces, yo creo que hacia allá vamos definitivamente. Yo creo que tenemos que tener nuestros despachos, o sea, nuestras publicidades en las páginas. Tienen que tener acceso a todas las redes sociales y buscar que nos sigan. Mientras más nos sigan, más vamos a vender. Yo creo que está muy acertado todo lo que el oráculo dijo esta mañana. Es importante. Otra cosa que es también importante es metan dentro de sus organizaciones a la siguiente generación. Una persona que la siguiente generación no quiere entrar, ¿verdad? Porque son así de que, ay, yo, ¿por qué voy a hacer lo que tú querías hacer? Yo, ¿por qué voy a realizar tus sueños? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Dan unas ideas que luego dicen, ay, ¿a poco? ¿No? Eso del torneo matemático fue una discusión y no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a mi hijo, ¿no? Y ahí lo tenía yo y no lo había yo visto y él sí lo vio. Después, cuando comenzó esto del Google Maps, dice, no puede ser, ya no se va a llamar Club de Negocios, va a se llamar Centro Cultural Cerebro. Digo, ¿cómo que Centro Cultural Cerebro? ¿Quién va a querer cultura? Tú ponle Centro Cultural Cerebro y comenzó a surgir. Sí, porque dice, la cultura es la onda, ¿no? Y sí es cierto, ellos lo ven, nosotros estamos ciegos, no puedo ver, como lo decías tú, ¿no? Es una maraña que nos estorba, ¿sí? En cambio, los otros lo pueden ver con mayor claridad, ¿ok? ¿Tenemos una tercera? Sí, yo quisiera preguntar, ¿qué papel juega la inteligencia artificial en todo esto? Puesto que en este momento ya tenemos robots que piensan, que hacen y deciden. Y la otra, todo parece ser que está un poco suelto. ¿Quién va a certificar todo estas? Ahí está. Hay 2 cosas interesantes. Primero, la inteligencia artificial, en el ejemplo que nos dieron, primero entró una máquina que tiene una serie de respuestas establecidas para una serie de preguntas hechas. Cuando esto se agota, esa famosa inteligencia artificial, que no es nada más que una serie de decisiones, si te dicen esto, conteste esto, si te dice esto, cuando se agota eso, entra entonces lo que es el humano a la asesoría, ¿no? Esa es una. ¿Y la otra cuál era? La del
que es donde es la parte importante, ¿sí? Hay muchas personas que están saliendo así nada más, los coachings famosos, ¿no? ¿Quién los certifica? ¿Quiénes son? Las iglesias, ¿no? Ahora ya cualquiera pone su iglesia ya. ¿Quién las certifica? ¿De dónde salieron? ¿Lo que dicen es cierto o no es cierto? Eso es una cosa muy importante. Entonces, cuando veamos todo este tipo de cosas, lo primero que hay que preguntar es ¿de dónde te certificaste? Lo primero. Que una entidad reconocida lo certifique, y después ya vamos a poderles creer. Porque si no podemos creer una charlatanería, cuando nos dimos cuenta lo único que querían es sacarnos el dinero, ¿no? Y no ganamos nada, ¿sí? ¿Ok? Pues muchísimas gracias. Usted pide los aplausos, por favor, porque si no sería muy, ¿no? ¿Sí? Sí, muchísimas gracias, un fuerte aplauso, ya no está por demás pedirlo porque creo que fue una plática muy interesante. Muchísimas gracias por todas las aportaciones. Y yo que no estoy dentro del ámbito de ustedes, de verdad que no quería interrumpirlo, de verdad. Le vamos a pedir por favor a Diana Hernández que pase a entregarle su reconocimiento. Y bueno, pues yo, me permiten tantito, voy a apagar aquí. Y la foto, a ver, yo me hago a un lado tantito y le damos el... Buenos días a todos. Me permito otorgarle el presente reconocimiento al ingeniero Hugo López Araiza, de parte de UCICS Global, por haber participado en el módulo de Economía Global el día de hoy. Muchísimas gracias por su aporte. Estamos muy agradecidos. ¿Una fotico? Bueno, ¿una fotico quieres? Sí, pues claro, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero.